Hola, ¿cómo están? Soy Damián Esgueró, docente de la cátedra. Les doy la bienvenida a esta primera tutoría de la sesión 8 en la que vamos a trabajar junto con Agos Monti sobre la idea de representación política. Si bien Agos les comentará en su video el texto sobre Mariana Caminotti, que trabaja la representación femenina en la política, en esta tutoría nos vamos a introducir en desarrollar en forma macro uno de los procesos políticos que atraviesa a nuestra vida política y que por sus resultados, hay veces, produce fenómenos políticos de suma trascendencia y de una magnitud inigualable. En este primer bloque vamos a tratar el concepto de los sistemas electorales y para ello tenemos el texto de Miguel de Luca que justamente se llama Elecciones y sistemas electorales. De Luca es politólogo de la UBA y estudió en la Universidad de Florencia el doctorado en Ciencia Política. Es profesor universitario e investigador del CONICET. Ahora bien, cuando empiecen con la lectura, en el texto nos permite entender todo ese proceso que va entre la convocatoria a los comicios a la proclamación de los candidatos vencedores de una elección. Es un proceso que abarca la organización de marchas, actos electorales, pegatinas de afiches, charlas fiscales, mesita de campaña, debates televisivos y hasta el momento en el que nos acercamos a votar. En principio, como dice el autor, las elecciones pueden ser un mecanismo institucionalizado a través del cual un grupo de individuos expresa y decide quiénes se desempeñarán en el cargo de un órgano, ya sea unipersonal o colegiado, con atribuciones de gobierno, de representación o de control, y que por lo tanto cuente con la autoridad sobre ese mismo grupo que lo eligió. En otras palabras, cuando hablamos de elecciones estamos pensando en un corpus electoral que cuenta con uno o varios candidatos a puestos reconocidos, que fija las reglas de los cómputos de esos votos, como también el criterio de asignación de las bancas. De Luca también diferencia tipos de elecciones y ubica en un primer orden a las de carácter nacional, por la relevancia que conlleva, y en un segundo orden a las subnacionales o provinciales. Como así también hay elecciones que se eligen representantes en forma directa y impactan directamente el triunfo de una fuerza política, o elecciones cuya forma de proceder es indirecta. No se elige al postulante, sino un delegado o delegados de un colegio electoral que proclama al vencedor a un candidato. Pero claro, no en todos los países tienen los mismos formatos electorales. Sin embargo, como dice De Luca, existe un consenso generalizado para catalogar a las elecciones en competitivas, semicompetitivas y no competitivas. Las elecciones competitivas son como las conocemos acá en Argentina y en todo el mundo occidental. Ante todo, es un mecanismo sencillo de participación institucionalizada de la ciudadanía en los asuntos públicos. A través del voto y de la reiteración de intervalos electorales, los líderes y representantes parlamentarios están sometidos al juicio periódico del votante común, como puede ser que se los premie, se los castigue, revalidando confianza en ellos o por el contrario, dándole una oportunidad a la oposición para gobernar. En este tipo de elecciones la representación está asociada a la relación entre la ciudadanía y los partidos políticos, algo central en las democracias modernas. Otro de los grupos, que son las elecciones semicompetitivas, hace alusión a las elecciones que son solo una fachada. Se desarrollan las elecciones solo en un marco de apariencias, porque puede existir disposiciones legales que priven el derecho a votar por razones políticas, falsificación del padrón electoral, proscripción de candidatos o partidos, la censura en los medios, el hostigamiento de la policía, la compra de votos o el fraude. Un ejemplo nos lleva a nuestra historia y fue lo que se conoció como la década infame, entre 1930 y 1943, cuyos gobiernos llegaron por el fraude electoral. Por último, el autor agrupa las elecciones sin alternancia sencillamente cuando el votante no dispone de ninguna facultad ni para decidir ni para manifestar su opinión en libertad, ya sea porque todos los dirigentes opositores carecen de la posibilidad de ser electos o porque solo hay un partido oficial o una lista única a postulantes a los cargos públicos. Este tipo de consultas electorales han sido practicadas en la Unión Soviética, en la Alemania nazi o actualmente lo vamos a encontrar en China o en Cuba. Para ir terminando este bloque, en toda elección existe una serie de reglas básicas que estipulan los requisitos para ser electo o candidato, o que determinan el contexto en el cual se desarrolla la contienda electoral.
Estas reglas, como dice De Lucas, son el derecho de voto y el padrón electoral, la modalidad del voto, las candidaturas, la campaña electoral y el financiamiento de la política. Toda elección organizada requiere resolver de antemano el modo de quienes van a votar. En las democracias de hoy está garantizado el principio del voto universal. Votan todos salvo los menores de edad y los presos. Y otra condición indispensable es figurar en un padrón para ejercer el voto. En cuanto a la modalidad del voto, se agrega a lo que ya dije que es igual para todos, que también sea secreto y obligatorio. Por otro lado, el autor destaca que en toda elección se requiere la presentación de candidatos, pero estas deben contar con un respaldo siempre de un partido político. Y en estas funciones, y esta es una de las funciones importantes y fundamentales de los partidos porque actúan como filtro entre la ciudadanía y el acceso a los cargos y las bancas. Ahora bien, en el contexto en el que la competencia se desarrolla, estas dinámicas de estas reglas se ven en las campañas electorales. Es la etapa en donde los candidatos presentan sus plataformas políticas a la opinión pública. Hoy en día podemos ver que las campañas electorales son un declive de las identificaciones partidarias, un menor contacto directo del dirigente personal y con la militancia y un mayor uso intensivo de las redes sociales y la televisión. Esta tecnificación no solo ha aumentado los costos de una campaña y una desigualdad para los partidos chicos, sino que ha llevado a fuertes debates sobre cómo regular lo que se conoce como el financiamiento de la política. Para ello, cada vez es más común la aprobación de iniciativas legislativas, como por ejemplo el límite de la duración de las campañas, los topes y prohibiciones en las actividades de gobierno, los gastos de proselitismo, los subsidios, las franquicias que reciben los candidatos o los partidos, siempre costeados por el Tesoro Público Nacional, entre otras cosas. Así que bueno, muy bien, hemos terminado el primer bloque sobre elecciones, espero que les haya entendido y que les haya gustado. Nos vemos ahora en breves en el segundo bloque. Muchas gracias.